Del Evangelio de Mateo. Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos les dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Lo primero que los cristianos en la iglesia deberíamos tener en cuenta es que, como creyentes en Jesús, el saber cristológico, o sea, el conocimiento de Jesús, no se constituye ni se transmite primariamente mediante ideas y conceptos, sino en los relatos de seguimiento que se nos proponen y se nos enseñan en los evangelios. Esto quiere decir que mediante libros, estudios y conferencias no nos enteramos de quién es Jesús, ni sabemos lo que quiere Jesús. Solamente viviendo con Jesús y cómo vivió Jesús, solamente así podremos saber lo que es, lo que representa y lo que exige creer en Jesús y por tanto ser cristiano. Lo primero que exige el seguimiento de Jesús es libertad, o sea, que seamos libres, que no vivamos atados a nada ni a nadie, como viven las zorras de los campos y los montes, como viven los pájaros que vuelan por los aires. Solo un hombre que vive en completa libertad le dice a cada uno lo que le tiene que decir, y eso es lo que tiene que hacer, aunque lo que dice y lo que hace le cueste la vida. La mayoría de los mortales le tenemos más miedo a la libertad de lo que imaginamos, porque si somos libres de verdad, nos metemos en líos, tendremos problemas, nos veremos en dificultades, exactamente como le ocurrió a Jesús y a todos los mártires de la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. El que quiso seguir a Jesús, pero quería primero poder enterrar a su padre, pedía una cosa, no solo razonable, sino incluso necesaria. Eso además era tan importante en aquellos tiempos que se consideraba entre la gente más religiosa como la cima de todas las buenas obras. Por eso, en el fondo, lo que aquel hombre le dice a Jesús es esto: te seguiré, pero déjame que primero que cumpla yo con mi religión, con la cima y el culmen de lo que es cumplir la ley de mi religión. Pues bien, lo que Jesús dejó claro en este caso es que el seguimiento no admite condiciones, ni siquiera las condiciones más sagradas de la religión. Solo el que vive libre de todo, ese es el que está capacitado para seguir a Jesús. Del Evangelio de Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos les respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús les dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Casi todos los estudiosos del Evangelio de Mateo están hoy de acuerdo en que la respuesta de Jesús a Pedro no fue pronunciada por Jesús, sino que se introdujo más tarde. Jesús nunca habló de eclesía, la iglesia. Este término pertenece al vocabulario propio de la democracia de Atenas, un léxico que un modesto Galileo, como era el caso de Jesús, no podía conocer. En Mateo 18:17, la eclesía se refiere a la comunidad, pero esa palabra fue introducida en las primeras comunidades cristianas por el apóstol Pablo, Primera Tesalonicenses, Primera de Corintios, Gálatas, etc., que fue educado en Tarso, ciudad de cultura griega. Jesús, por otra parte, no fundó la iglesia en sí misma. Lo más que se puede decir es que al anunciar el reino de Dios, puso el comienzo de lo que después de Pentecostés empezó a ser la iglesia. El primer anuncio de Jesús respecto del Evangelio que viene a comulgar es constituir una comunidad, constituida en principio por los 12 y por todos aquellos que fueron dejándolo todo y lo siguieron. Pedro tuvo el puesto más destacado entre los apóstoles y en la comunidad primitiva de Jerusalén. Con el paso del tiempo, el obispo de Roma alcanzó un puesto preeminente en la Iglesia Universal.
Es lógico que en una institución de ámbito universal exista una instancia suprema que pueda tomar decisiones y resolver problemas que a nivel local tienen difícil solución. En este sentido, el Papa es fuente de cohesión y unidad en la Iglesia. Sobre todo a partir de Gregorio VII, en el siglo XI, el papado ha asumido y concentrado en la curia vaticana un poder tan pleno y universal y ha alcanzado tal protagonismo en la vida y organización de la Iglesia que con seguridad se puede afirmar que ni ese poder viene de Jesús ni es lo mejor para la Iglesia. Entre otras razones porque mientras el papado siga acumulando los poderes que ahora tiene, la unidad de los cristianos será imposible. Juan Pablo II pidió repetidas veces a los obispos y teólogos de todo el mundo que colaborasen en la búsqueda de formas de ejercer el ministerio de Pedro que sean más coherentes con lo que Dios quiere para su Iglesia y también para hacer viable el diálogo entre cristianos y con otras religiones, además de ir adecuándose a los tiempos, de respetar la localidad, de ver la vida propia que tiene cada diócesis. Cada obispo en la teología de la Iglesia es verdadero sucesor de los apóstoles, es decir, con una autoridad tan fuerte como la de cualquier obispo, también la del obispo de Roma. Por eso el Papa se denomina primus inter pares, es decir, entre todos los obispos, el que está al frente es el Papa. Bien, esto, estar al frente, significa cohesión y unidad de toda una gran comunidad universal, pero que se afirma en las iglesias particulares, dice el Concilio Vaticano II, donde verdaderamente vive la Iglesia universal, la Iglesia católica, la Iglesia de los que seguimos a Jesús como sentido y fin de nuestra vida. Por eso, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo percibimos que se vive esa pertenencia a la Iglesia? ¿Es solamente una pertenencia declamada? ¿Es una pertenencia participativa? ¿Es una pertenencia comprometida? ¿Es una pertenencia que se nutre de lo que dice el núcleo de cohesión de unidad de la Iglesia, el Papa? Me acuerdo que cuando era Papa Juan Pablo II, mucha gente se enternecía por verlo viejito, pero muy pocos leían sus encíclicas, un enorme magisterio que pudo abonar, de hecho lo hizo con los que se prestaron a esto, la espiritualidad y el seguimiento de parte de toda la Iglesia. Los laicos que leyeron a Juan Pablo II, los laicos que se enteraron de la encíclica de los papas, los laicos y los sacerdotes que hemos podido nutrirnos de la doctrina social que emana del magisterio de los papas, seguramente sentimos un sentido de pertenencia distinto a aquellos que solamente lo ven como una figura decorativa. Dios quiera que todos podamos llegar a alcanzar esa pertenencia real, participativa y comprometida con la Iglesia en torno a Pedro. Del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Se discute el lugar o ciudad en el que ocurrió este episodio. Pudo ser Gerasa, Gadara o Gergesa. En cualquier caso, fue en un país que tenía otras costumbres y otras creencias religiosas, distintas de las que se tenían en Israel. Jesús no teme ni duda ir también a visitar y convivir con otros pueblos, otras culturas y otras religiones. Para Jesús, las fronteras nacionales, culturales y religiosas que nos dividen han de ser superadas. Son frecuentes los enfrentamientos de violencia y muerte que se producen cuando se traspasan las fronteras. Lo estamos viendo en los conflictos con los inmigrantes que intentan pasar de África a Europa.
o los espaldas mojadas que desde México quieren entrar en Estados Unidos. Estas dificultades se plantean con los pobres. Los ricos no tienen problemas para circular por todo el mundo. Según este relato, los demonios son fuerzas de muerte. Salen del cementerio y de violencia, eran furiosos, y nadie se atrevía a acercarse a ellos. Al expulsar a los demonios, Jesús muestra con vigor que su proyecto es acabar con la muerte y la violencia que son origen de tanto sufrimiento. La postura tan frecuente de quienes asumen una posición de pasividad o de imposible neutralidad ante los poderes de muerte y violencia que actúan a sus anchas en nuestra sociedad es una forma de comportamiento más cercano a lo demoníaco que a Jesús. O sea, mirar para otro lado es una manera de participar en el mal. El episodio de los cerdos no se limita al obvio significado económico que tiene, ya que una piara de miles de cerdos era una inmensa fortuna. Pero además del interés de la gente de aquella región por sus cerdos, al interpretar este extraño relato, hay que recordar también que los cerdos eran utilizados en ritos religiosos con los que se buscaba la protección divina para la producción agraria. Al permitir que los demonios se metiesen en los cerdos, Jesús expresaba su oposición a los extraños rituales que tenían un carácter mágico y así tranquilizaban las conciencias de gente que, como suele ocurrir, querían llevarse bien con la religión y con el dinero. Una conducta así es indigna del evangelio que propone Jesús. Del evangelio de Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a la ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Para entender este relato, lo primero que se debe recordar es la relación que en aquel tiempo las religiones establecían entre enfermedad y pecado. Las gentes con creencias religiosas estaban convencidas de que quien padecía alguna enfermedad era porque había cometido algún pecado. Los dirigentes religiosos, para afianzar su poder, han tenido la tendencia a asociar los pecados con toda clase de desgracias. Así conseguían mayor sumisión de los fieles. Jesús sana al enfermo, pero antes les dice que sus pecados están perdonados. Jesús le devuelve la integridad corporal y moral, restaura al hombre entero, le da la salud y dignidad. Además, para Jesús, la prueba de que se reconcilia la gente con Dios es que esa gente se le da vida y se levanta de sus postraciones de dolor y parálisis. Ir diciendo que se perdonan pecados sin mejorar en nada la situación de los que sufren es demasiado fácil. Los expertos religiosos consideran que hacer lo que hizo Jesús es blasfemar. Ellos veían en Jesús a un hombre nada más, y eso es lo que no toleran. Si el poder sobre las conciencias y sobre las personas deja de ser privilegio exclusivo de Dios, por eso mismo ellos también, que son los representantes de Dios, salen perdiendo. El poder religioso es privilegio de los hombres de la religión, que no toleran recortes en cuanto toca o roza ese poder. Del Evangelio de Mateo. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Este relato tiene una importancia singular, porque nos presenta a Jesús como un ciudadano judío que en su tiempo llevaba una vida intolerable para la gente de orden de aquel tiempo y en aquella sociedad. No sería correcto utilizar este episodio para hablar de la criminalidad de Jesús. Un sacerdote
austríaco como Adolf Holl, suspendido y prohibido por Roma en los años 70 del siglo XX, hablaba de esta manera. Pero no es correcto. Todo esto por su libro Jesús y las malas compañías, él pensaba que podía resaltar la acción revolucionaria de Jesús. Sin embargo, es innegable que Jesús era acusado de andar y convivir con gente indeseable, lo que se hacía evidente sobre todo por la gente con la que comía. Lucas 15, por ejemplo. De hecho, cuando lo mataron fue crucificado no entre dos ladrones, sino entre dos lestai, Marcos 15. Una palabra que el historiador de aquel tiempo, Josefo, utiliza para designar a los rebeldes políticos, lo que tiene un significado mucho más fuerte, porque viene a indicar que la acción de Jesús no consistía solamente en acoger al impuro en el reino de Dios, sino más bien en acoger al malvado para aquella época en su comunidad. El Evangelio de Mateo explica y justifica esta conducta, escandalosa quizás, de Jesús recurriendo al texto de Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Un texto que Mateo repite en el capítulo 2. El acto ritual más específico de la religión es el sacrificio, matar una vida para agradar a Dios, como se mataban los corderitos. Jesús no tolera esa manera de entender y practicar la relación con Dios. Para Jesús lo que más une a Dios es la actitud, la decisión firme de acoger a todo el mundo, incluso al que parece malvado. Solamente mediante la acogida sin límites se arregla este mundo. Eso es lo que agrada a Dios, y en eso está el centro de la religiosidad, tal como lo entendió y lo vivió Jesús. Del Evangelio de Juan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. El testimonio del discípulo Tomás es un testimonio que nos toca de cerca. En primer lugar, porque el texto no pretende subrayar solo una actitud indigna del discípulo, sino quiere hacer una afirmación que todavía, después de más de 2000 años, no ha calado hondo en la conciencia, en el corazón y en la forma de vivir y actuar la fe que tenemos los cristianos. El pecado, lo mal, la actitud señalada a Tomás, es que no le crea a sus condiscípulos, aquellos que siguen al Señor. Ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él antepone una experiencia personal, individualista. Además, el testimonio del hermano es lo que ha llevado a construir la vida de la iglesia, porque ha sido por tradición. La familia entregaban esta fe a los hijos a sus hijos, y así sucesivamente como nosotros. Y así es también que ustedes, padres y madres, entregan a sus hijos. Es decir, sus hijos les creen. Cuando la iglesia realiza una tarea verdaderamente evangelizadora y misionera, llegando al corazón y a la conciencia de aquellos que no conocieron el Evangelio todavía, entrega su tradición, que es una tradición viva, la tradición de la presencia de Jesús entre nosotros, y la gente que se convierte le cree a la iglesia. De modo que en esto radica el quid de la vida cristiana, no en evangelizar a los que ya están evangelizados, ni realizar actos repetitivos. Se trata de una acción con una enorme responsabilidad. Primero, percibir la fascinación en la frase de los otros discípulos: hemos visto al Señor. Segundo, creer en el testimonio de los hermanos. Esto es un ejercicio que ha de hacerse de manera más habitual, ya que en muchos sentidos el cristianismo de hoy ha sido reducido a una experiencia intimista que te encierra en un mundo individualista, donde la caridad es solo un movimiento sensible
de un sentido, en algún sentido, una lástima que uno tiene por alguien que necesita. La verdad es que la actitud de Jesús va mucho más allá. Por otro lado, otro significado interesante es que hacer experiencia de las llagas de Jesús, trae aquí tu dedo, aquí está mi mano, acerca tu mano, métela en mi costado, es constituyente también de un discipulado, ya que Jesús acepta, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y es ahí cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Hacer experiencia de las llagas de Jesús no es solamente mirar con dolor una sangre que corre por el hombro, sino es darse cuenta del pecado, del dolor, de la violencia que implican esos clavos y la carne que lo padece. Así también la carne de Cristo hoy es en las heridas que tiene la iglesia y de la cual nosotros mismos hacemos experiencia con dolor y participamos de esa experiencia. Sí, también cuando un hermano en la iglesia sufre es una llaga de Jesús. Cuando alguien en la iglesia es perseguido, cuando comunidades son combatidas, cuando hay juicios erróneos sobre la vida de algunos hermanos o algunos grupos, instituciones y movimientos, es el lacerante dolor de las heridas de Jesús. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe, donde aprendemos que los caminos de Dios son muy distintos de lo que uno puede imaginar y construye su reino también donde no podemos imaginar. Solo así vale que en la misa digamos Señor mío y Dios mío, que sería solo una frase si no se tratara de una confesión de fe y si no se tratara, como Tomás, que dejándolo todo lo siguió y estar listos para ser discípulo y apóstol del Señor.